hablando de programas y hablando de atractivos que se pueda tener en la región Loreto, debemos indicarles que estamos transmitiendo desde nuestra central informativa instalada, gracias a Germán Nacimiento, en Bretaña, capital del distrito de Puinahua. Y si antes les decíamos que estábamos escuchando los cantos de los paucares, de los pigüichos, de los chirricleses y todo ello, pues hoy ya estamos, parece que estamos en comunicación con Pedro Cateriano, Germán. Sí, vamos a ver si estamos en comunicación con Pedro Cateriano, que es candidato a vicepresidente en Libertad Popular, que tiene como candidato presidencial a Rafael Belaúnde Llosa y como candidatos a vicepresidentes a Pedro Cateriano Bellido y Tania Robles Basalar. Tania Robles, si estoy bien mal, es Tania Porles Basalar, candidata a segunda vicepresidenta de la República. El candidato a primer vicepresidente es Pedro Cateriano Bellido y el candidato a presidente es Rafael Belaúnde Llosa. Pero Pedro Cateriano, además de ser candidato a primer vicepresidente de la República en Libertad Popular, es candidato al Senado de la República. Ya estamos en comunicación, Germán, podemos tener la conversación. Vamos a ver si ya estamos técnicamente listos para conversar con Pedro Cateriano Bellido, que es candidato por la agrupación Libertad Popular, que lidera y que tiene como candidato presidencial a Rafael Belaúnde Llosa, que ya ha estado por lo menos en 2 oportunidades durante esta campaña electoral en la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto. Libertad Popular tiene poco tiempo de formada, en verdad, pero ha decidido tener como candidato presidencial a el señor Rafael Belaúnde Llosa, y con él vamos a tener seguramente una conversación posteriormente, porque cuando estuvo en Iquitos, Katiuska Quevedo, nuestra reportera, dialogó con él en una breve visita, luego volvió a Iquitos y seguramente estará en una tercera oportunidad en la capital de la región Loreto. En algunos instantes vamos a tener el diálogo con Pedro Cateriano Bellido, primer vicepresidente de la República y senador en la lista de Libertad Popular. Me indica Germán Nacimiento que ya estamos en comunicación con el doctor Pedro Cateriano. Doctor Cateriano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, Libertad Popular, señor, según las encuestas en las que usted seguramente cree, pues aparece dentro de los grupos pequeños, en los grupos chicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no levanta la candidatura de Rafael Belaúnde? Bueno, esperemos que levante, para eso estamos trabajando. No es una labor fácil, sin duda alguna, pero todavía hay un grupo muy importante de compatriotas que no han definido su voto. Hay algunas encuestas que dicen un 38%, hay otras encuestas que también informan que un 42% no ha decidido aún por qué candidato va a votar. Así que en ese sentido hay pues una indefinición importante en el electorado, y confiamos que con el trabajo ya en esta recta final persuadir a esos electores no solo sobre la candidatura presidencial de Rafael Belaúnde Llosa, sino también sobre las propuestas que planteamos para el desarrollo económico de nuestro país, que tiene sin duda como objetivo erradicar la pobreza, ¿no? Ahora, doctor Cateriano, antes de hablar de los planes de gobierno y la erradicación de la pobreza, para terminar con este tema de las preferencias,
Se sabe que a través de las encuestas los analistas han coincidido en señalar que va a haber un outsider, que va a haber un candidato que no aparece en los primeros lugares, pero que este va a ser de izquierda, y Libertad Popular, hasta donde entendemos, no es de izquierda, y eso disminuye sus posibilidades de aparecer. ¿O usted cree que no es así? Yo creo que no es así. Es probable que la segunda vuelta sea, dentro de, digamos, de todas las posibilidades que hay, entre un candidato de centro derecha como Libertad Popular, con una propuesta liberal, o uno de izquierda. Y hay algunas encuestas inclusive que creo que, anticipándose, señalan que serían dos los candidatos de derecha o de centro derecha o de centro. Pero, como repito, a estas alturas es bien difícil especular, sobre todo teniendo en cuenta la gran indefinición política electoral que hasta ahora un importante grupo de compatriotas tiene, ¿no? Entonces, sí hay un trabajo por realizar aún, ¿no? Ahora, ¿cree usted que lo mejor para el país sería que dos candidatos, ya sea de centro derecha o liberal, pasen a la segunda vuelta, que ningún candidato de izquierda lo haga? Nosotros lo que creemos es que el Perú necesita partidos políticos que respeten el orden democrático y constitucional. Y lo cierto es que tenemos una alianza política en el Congreso entre la derecha antidemocrática y la izquierda antidemocrática. ¿Quiénes manejan el Congreso desde hace 3 años? Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás asociados, ¿no? Entonces, lo concreto es que estas agrupaciones políticas que han tenido el control absoluto del Parlamento, que han colocado y sacado presidentes, son las agrupaciones que han ejercido el poder. Y yo confío que el pueblo evalúe la conducta antidemocrática de estas agrupaciones políticas que hoy en campaña electoral prometen, pero que en el ejercicio del poder simplemente, repito, han vulnerado el orden democrático y constitucional, ¿no? Libertad Popular plantea que se cambie la Constitución, que se haga reformas dentro de la Constitución misma, se llame a una asamblea constituyente, o tiene marcadas diferencias con otros grupos que plantean una nueva constitución. Directamente el primer acto de gobierno va a ser llamar a una asamblea constituyente. ¿Cómo cree usted que debe darse ese ordenamiento constitucional según Libertad Popular, doctor Cateriano? Según Libertad Popular, nosotros no somos partidarios de una asamblea constituyente, porque eso significaría paralizar el país, y lo que requerimos es detener esta inestabilidad política, esta anarquía. Por lo tanto, lo que planteamos sí son reformas constitucionales precisamente para que esta anarquía política no continúe. ¿Cuáles son? Primero, la muerte cruzada. Es decir, si hay una constante confrontación entre el gobierno y el parlamento, se disuelven ambas cámaras, renuncia el presidente de la República y se convocan a elecciones generales inmediatamente para que el pueblo, a través del voto, zanje esta confrontación o sometimiento como hay ahora. No hay que olvidar que un principio fundamental en democracia es el equilibrio entre los poderes del Estado, no la confrontación permanente entre los poderes del Estado y tampoco el sometimiento de un poder a otro, que es lo que estamos padeciendo en estos momentos. La segunda reforma constitucional, que al presidente de la República se le pueda acusar durante su mandato, como ocurre con cualquier funcionario público, y por lo tanto desterrar el uso político, el mal uso del procedimiento de la vacancia por incapacidad moral permanente, que desde el año 2016 advertimos era el camino hacia la anarquía. Y finalmente, la renovación parcial o por mitades del Parlamento, que permite que el pueblo, a través del voto a mitad del mandato legislativo, pueda cambiar a los parlamentarios o ratificarlos si están haciendo una buena gestión. De esta forma evitaremos que parlamentarios como los actuales se queden 5 años ejerciendo abusivamente el poder, enriqueciéndose y gobernando a espaldas del pueblo, ¿no?
Usted, doctor Cateriano, era congresista, diputado, para más señas, cuando en 1992 Alberto Fujimori cerró el Congreso e intervino a todos los poderes del Estado. Desde 1992 que se produjo ese quiebre constitucional a la actualidad, tenemos a la hija de ese candidato, de ese político, reivindicando que se necesita fuerza, que se necesita mano dura para sacar al país de la inseguridad y también del caos en que actualmente vive. ¿Usted cree que se debe reivindicar esa fuerza para solucionar los problemas del país o se debe consolidar una situación constitucional y jurídica para no alejarnos precisamente del ordenamiento legal que siempre se tiene que tener en una sociedad? Siempre hay que respetar el orden democrático y constitucional. Lo que hace Fuerza Popular es colgarse de la imagen de Alberto Fujimori. ¿Y quién fue Alberto Fujimori? Un dictador condenado con la participación de 3 cortes: la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Cortes Supremas de Chile y el Perú. Es algo inédito, algo excepcional, en un largo proceso de administración de justicia en donde a Fujimori se le garantizó el derecho de defensa y además el debido proceso. Entonces, reivindicar la figura de una persona violadora del orden constitucional que tuvo una conducta delincuencial no es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo. Y ahora, creo que, ¿sí? Sí, le pregunto porque si Keiko Fujimori reivindica a su padre Alberto, Rafael Belaúnde reivindica también al arquitecto Fernando Belaúnde. ¿Usted cree que hay marcadas diferencias en eso? Marcadas y notorias. Belaúnde fue un gobernante honrado y precisamente es esa honradez la que compromete cívicamente a Rafael Belaúnde de mantener incólume ese legado que le dejó su abuelo. No hay que olvidar que Rafael tuvo la oportunidad de vivir varios años con el expresidente Belaúnde, y es precisamente esa visión que tuvo Belaúnde con la selva la que motiva que Rafael Belaúnde Llosa y Libertad Popular vean, ¿no es cierto?, el futuro visionario de desarrollo económico posible en la selva. No hay, por lo tanto, no es posible una comparación entre un dictador y un gobernante democrático, que además, como recuerdo, Fujimori fue condenado por su comportamiento delictivo, ¿no? Ahora, hablando de estas comparaciones, doctor, y ya para finalizar esta agradable conversación con usted, pero se ha dicho también que en 1990, cuando apareció Alberto Fujimori y postuló a la presidencia y también a una senaduría, pues esto era coger de alguna forma el ser senador sin importarle a la presidencia, que le vino de alguna manera por generación espontánea o por alguna coincidencia. Pero usted es candidato a vicepresidente y también a senador. ¿No es una repetición de esa situación o esa postulación que muchas veces se critica? No, porque es una situación completamente diferente. Yo no estoy postulando a la presidencia de la República. Si el pueblo decide apoyarme con su voto, seré senador y vicepresidente de la República, pero no con aspiración de ocupar la presidencia. Nosotros precisamente estamos planteando estas reformas constitucionales en Libertad Popular para la eventualidad en que Rafael gane la presidencia, pueda gobernar los 5 años. Eso es lo que ocurre en cualquier democracia. Nosotros estamos viviendo una anomalía democrática y constitucional desde hace 10 años, con estos innumerables presidentes, con esta altísima rotación de ministros que hacen imposible la gobernabilidad y el manejo adecuado de los asuntos de Estado, como ha ocurrido con Pedro Castillo, con Dina Boluarte, con Gerí, y como va a ocurrir con toda seguridad con Balcázar. Nunca se prepararon para gobernar. Estamos pagando los costos de la improvisación, de la irresponsabilidad, además en un contexto internacional sumamente grave, ¿no? Ahora, por ejemplo, con esta crisis
de Medio Oriente, el mundo necesita petróleo y gas. Nosotros en el Perú tenemos petróleo y gas, pero no hemos ampliado las labores de exploración y explotación, no solo para tener el desarrollo económico, sino para garantizar efectivamente un proceso de erradicación de la pobreza. Un país no progresa sin inversiones nacionales y extranjeras. Y ha llegado el momento de tomar decisiones para impulsar el desarrollo gasífero y petrolero que hay en distintas zonas del Perú, y especialmente en el caso de la selva. Nosotros lo que queremos es un Estado democrático, no empresarial, que invierta en educación, salud, agua un probable potable. Gobierno de Rafael Belaúnde mirará a la selva, porque todos nos han prometido mirarnos, pero no solamente no nos miran, sino que en muchos casos, y usted lo sabrá, nos desprecian, ¿no? ¿Usted cree que un gobierno posible de Rafael Belaúnde mirará a la selva por fin? Sin duda alguna, y en eso, si me permite sí, por favor, mencionar lo siguiente. Cuando fui ministro de Defensa, impulsé las PIAs, las plataformas itinerantes de acción social para la selva. Esa fue una gestión importante que se hizo con la Marina de Guerra del Perú. Y hoy día, hasta donde estoy informado, continúan actuando esas PIAs. Sí, y es una maravilla. Déjeme decirle que en el gobierno de Ollanta se impulsó eso, como usted lo dice, y hasta ahora los PIAs siguen saliendo a recorrer los pueblos ribereños por diferentes cuencas, y la gente ya espera, y es una de las situaciones permanentes que la gente saluda. Eso sí es cierto. Esa es modestamente una acción gubernativa que impulsé, que ejecuté, no porque sea haya sido un superministro, sino porque estuve cerca de 3 años como ministro de Defensa y pude impulsar esos proyectos. Ahora nos gustaría, por ejemplo, ampliar con embarcaciones que puedan navegar, porque no todos los ríos tienen la misma profundidad, otra clase de este tipo de embarcaciones. Esas tareas sí las debe realizar el Estado: educación, salud, agua potable, vivienda. Pero hemos abandonado eso porque el Estado se dedica a otras cosas. También, por ejemplo, el mantenimiento del orden público y la seguridad en nuestras fronteras. Hemos visto, por ejemplo, cómo en estos últimos 10 años, con la complicidad de los distintos gobernantes y el Parlamento, la minería ilegal ha avanzado. Y hoy día esa minería ilegal es uno de los principales problemas de contaminación de la selva, y eso hay que enfrentarlo, y ese es un compromiso de Rafael Belaúnde y de Libertad Popular, porque creemos que no hay desarrollo posible con acciones ilegales, ¿no? Perfecto. Y sí es posible desarrollar actividades petroleras con tecnología moderna que preserve el medio ambiente. Hace algunos meses tuve la oportunidad de estar en Noruega. Noruega, como todos sabemos, es un país que vive de la riqueza petrolera y está dentro de toda la... Bueno, si bien es cierto, no es miembro de la Unión Europea, está en Europa y realiza actividades petroleras en el mar y no contamina. Y sencillamente no contamina porque tiene tecnología moderna, hay una supervisión del Estado para que desarrolle su actividad petrolera sin contaminar. ¿Eso es posible hacerlo en el Perú? Claro que es posible. Perfecto. Doctor Pedro Cateriano, éxitos en esta postulación y espero tener otra oportunidad. Gracias. Yo les agradezco esta oportunidad y también decirles que, al igual que Jaime Soplín, soy el número 1 de candidato al Senado y Jaime a la Cámara de Diputados por Loreto. Y si quieren votar por usted, tienen que marcar el cóndor. El cóndor y escribir. Jaime también el cóndor. Exactamente. El cóndor. Y como decimos siempre acá, con la deferencia y con el respeto profesional, si escriben el número 1 para senadores nacionales, estarán apoyándolo a usted, y si escriben también en el renglón de diputados el número 1, estarán apoyando a Jimmy Soplín, que es uno de los candidatos aquí de Libertad Popular. Muchísimas gracias, buenos días. Mucho gusto, muy buenos días.
Buenos días. Fue el doctor Pedro Cateriano Bellido, hablando aquí para Pro y Contra Digital. Él es candidato a senador en la lista nacional en Libertad Popular, que es además uno de los partidos que se autodefine como centro derecha. Inmediatamente vamos a conversar, Germán,